Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lunes 17 de enero. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. A pesar de ser uno con Dios, el Señor Jesucristo nos acogió como parte de su familia. Esta solidaridad contrasta con la vergüenza pública que sufrían los lectores de Hebreos en sus comunidades. Hebreos 10:33. Ahora leamos Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26. Las decisiones de la vida de Moisés, ¿de qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Te imaginas lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar, y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Elena de White también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Patriarcas y Profetas, página 250. Sin embargo, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse con los israelitas, una nación esclava, sin educación ni poder. ¿Qué nos pide Dios? Leamos los siguientes versículos para que respondamos esta importante pregunta. Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 13, 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto era parte del problema para los lectores de Hebreos. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Por sus acciones, algunos corrían peligro de exponer a Jesús a la vergüenza pública, en lugar de honrarlo. Hebreos 6:6. Por lo tanto, Pablo constantemente llama a los lectores a retener la profesión de su fe. Hebreos 14:14 y Hebreos 10:23. Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. ¿Por qué la decisión de Jesús fue mucho más condescendiente que la de Moisés? ¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios por nosotros? Lunes 17 de enero. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versos 10 y 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sentir vergüenza de reconocer a otro como hermano significa que uno se desagrada en aceptar el hecho de que tiene un lazo de sangre con esa persona o un vínculo espiritual. Cuando esto sucede, obedece generalmente a que la persona tiene mala fama o ha hecho algo muy malo o nos representa mal, lo que quiere decir que siempre hay una razón. Cada vez que uno siente vergüenza de reconocer un lazo familiar o un vínculo espiritual con alguien. Sin embargo, esto que acabamos de decir no es una justificación para que sintamos vergüenza de reconocer a un pariente. No está bien sentir vergüenza de un prójimo. No está bien negar un vínculo espiritual o familiar, pero queríamos resaltar que siempre hay una razón para hacerlo, o cuando se hace. Al ver esta perspectiva nos asombramos porque mira lo siguiente: nosotros que somos pecadores, simples mortales, que no tenemos nada de qué o en qué gloriarnos, sentimos a veces vergüenza de aceptar una relación con un semejante, pero el Rey de Gloria, el alto y sublime, que es puro y santo, aunque tiene, ojo, muchas razones para evitar reconocernos como suyos, para sentir vergüenza de nosotros, incluso tiene razones para avergonzarse de llamarnos hermanos, no lo hace. Él no se avergüenza de ti, Él no se avergüenza de mí. No nos trata como merecemos ser tratados. ¿Cuántas veces le hemos herido? ¿Cuántas veces lo hemos representado mal? ¿Cuántas veces lo hemos negado y, sin embargo, Él continúa siendo fiel? Nos trata como necesitamos, con amor, con consideración, con misericordia. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? Conozco la historia de padres que niegan a sus hijos porque nacieron con algún defecto físico o incluso porque el color de piel con el que nacieron los avergüenza. Conozco padres y madres que renuncian a sus hijos porque estos han tomado caminos que traen oprobio o mala fama a sus familias. Pero también conozco a un Padre maravilloso que cuando yo lo herí, cuando lo negué, cuando lo representé mal y hasta blasfemé su nombre por ignorancia, aún así no me abandonó, no me dejó, no renunció a mí, sino que me amó y se entregó para salvarme. Saben, hermanos, en medio de la comunidad de los hebreos a los que Pablo escribió su carta, muchos, al ser perseguidos y maltratados de maneras muy crueles, comenzaron a avergonzarse de Jesús y de su mensaje. Comenzaron a negar que eran cristianos. De esa manera evitaban perder sus bienes, su trabajo y conservaban su libertad y su vida. Pero Pablo los exhorta, les muestra que el Señor Jesucristo sufrió por ellos, por nosotros, que todo lo que el Señor padeció lo hizo para ocupar nuestro lugar y darnos seguridad de salvación eterna. Los invita a no avergonzarse de la verdad, porque el autor y consumador de la fe, aunque tiene verdaderas razones para desecharnos
y avergonzarse de nosotros, no lo hace. Y si Él no lo hace, ¿por qué nosotros, débiles mortales, imperfectos e indignos, habríamos de negar que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro hermano mayor? Gloria a Dios, porque Cristo no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Pero con todo y esto, antes de terminar la lección de este día, debemos decir algo muy cierto, que va a parecer duro, pero es verdad. Hay un grupo de personas de las cuales el Señor se avergonzará en el día del juicio, y de hecho se avergüenza de ellos hoy, y de hecho los niega hoy. Mira lo que dice Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, mis hermanos, esto es delicado porque lo dice el testigo fiel, aquel que nunca miente. Dios no quiere negarte. Cristo Jesús no quiere negarte. Pero si tú lo niegas delante de los hombres, lo que significa que rechazas abiertamente su salvación, su amor, finalmente Él también te negará. Y como está escrito en la Biblia, debemos aceptarlo y respetarlo. ¿De quién no se avergüenza Jesús? ¿A quién no niega Jesús? A aquellos que lo han recibido como Salvador y que respetan su palabra porque tienen el Espíritu Santo en ellos, el cual produce el fruto santo de justicia. Pero si no hemos aceptado a Cristo, si hemos rechazado su palabra, Él no nos puede representar delante del Padre y no nos llama hermanos, porque no estamos vinculados al cielo mediante la sangre del pacto eterno. La matutina recibiréis poder, del capítulo llamado Mansedumbre, 10 de marzo, dice lo siguiente: ¿por qué no confesar su nombre? ¿La religión de Cristo degradará al que la abraza? Respuesta: no. De modo alguno será una deshonra seguir los pasos del hombre del Calvario. Cada día sentémonos a los pies de Cristo para aprender de Él, para que en nuestra conducta, conversación, vestimenta y en todos los asuntos que conciernen a la vida podamos manifestar que Jesús reina y gobierna nuestro ser. Dios nos llama para que los redimidos del Señor sigamos sus pisadas y no las del mundo. Hemos de consagrar todo a Dios y confesar su nombre ante los demás. Lunes 17 de enero. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades, y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera
que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe le indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada, que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Patriarcas y Profetas, página 251 y 252. Jesús nos enseña a llamarle a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Aquí se enuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Es lo que dijo Jesús en su postrera oración en favor de sus discípulos. Los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan 17:23. El Hijo de Dios circundó de amor este mundo que Satanás reclamaba como suyo y gobernaba con tiranía cruel, y lo ligó de nuevo al trono de Jehová mediante una proeza inmensa. Los querubines, serafines y las huestes innumerables de todos los mundos no caídos entonaron himnos de loor a Dios y al Cordero cuando su victoria quedó asegurada. Se alegraron de que el camino a la salvación se hubiera abierto al género humano pecaminoso y porque la tierra iba a ser redimida de la maldición del pecado. ¿Cuánto más deben regocijarse aquellos que son objeto de tan asombroso amor? El discurso maestro de Jesucristo, página 89 y 90. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.